con este tema de la noche. Oye, así es, y quiero, antes del corte ya estábamos hablando justamente de que muchos científicos decían, oye, ojo que esto de alguna forma se venía avisando de antes que podía suceder. Creo que revisemos las palabras de Hugo Marcia, un doctor en geología justamente de Nueva Zelanda, que dijo lo siguiente. Pasemos a revisar, por favor, Simón. Mira, dice así. En efecto, se sabía un año antes que había una actividad y que el volcán podía hacer erupción, pero nunca que una erupción pequeña tuviese la capacidad de producir un evento en términos de flujos volcánicos tan grandes. Y esto continúa, no para acá. Dice, era un volcán con muchísima altura, lo que nos contaba un poco Juan Andrés Alfate. La altura del volcán del Ruiz es de 5.320 metros y la zona base en donde llegaron a emplazar los tubos es de entre 500 y 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Todo esto hizo que, como decimos, se pudieron engordar los flujos durante su avance y de esa manera llegaron flujos gigantes a la parte de Armero. Justamente acá, mira, hace un resumen magistral el doctor en geología de lo que veníamos conversando. Existió un aviso antes, Juan Andrés Alfate, 1984. Sí. Un aviso que, si bien no se podía pensar la magnitud que iba a generar todo esto, el tamaño, sí era un aviso que no se tomó en cuenta de partida. Entonces, había algo de información, no toda, pero tal vez algo se podría haber hecho. De todas maneras, como te digo, esta es una historia que se repite constantemente, que a voz de los técnicos, de los expertos, y que no lo hacen... ¿Alguien se debe imaginar a esta altura que los expertos en distintas áreas deben estar a cada rato levantando informes así como, oye, cuidado con esto, cuidado con esto? No es así. No podemos vivir en miedo. No, Cristian Salazar nos explicaba que cada cierto tiempo y solo cuando efectivamente está la latencia de un peligro, cuyas consecuencias pueden ser realmente trágicas, se hace un informe que luego es revisado por varios cabezas, digamos, de peritos en la materia, y fueron los casos que nunca, o casi nunca, en realidad nunca, se toman en cuenta y terminan generando, digamos, tragedias como la que estamos conversando el día de hoy. Llama la atención, el informe se hace un año antes de la tragedia, 1984. Así es. Mira qué curioso, si tú inviertes los últimos números, vale decir 1948, hay que entender dónde, según algunos, se inició el puntapié inicial de la tragedia del pueblo de Armero. Llega este sacerdote, este cura, quien es, ya vamos a ver aquí en pantalla, llamado Pedro María Ramírez. Ahí lo tenemos, 1948. ¿Qué es lo que sucede? En una época tremendamente álgida para la nación, donde personas tan importantes que de cierta manera se habían levantado, como el caso de Jorge Eliezer Gaitán, contra la oligarquía, estaba el pueblo de cierta manera tratando de resistirse frente a los poderes fácticos de los ricos y poderosos de siempre, y por supuesto la iglesia siempre suele acompañar a la extrema derecha. Eso es casi por tradición, hasta el día de hoy nunca lo ha negado y desde los tiempos de los reyes siempre ha sido ahí. Con la muerte de este dirigente, con la muerte de este representante que tiene de cierta manera la bandera y la voz del pueblo, la verdad es que en toda la nación y particularmente en el pueblo de Armero existe una desidia frente al poder, frente a la gobernación imperante en aquel momento. Pese a las advertencias, pese a que la iglesia en ese momento no era muy bien recibida en estas localidades apartadas, digamos, de las grandes ciudades, este cura va de todas maneras a hacer su oficio y llega con una Biblia bajo el brazo y a explicar las moralidades que no se pueden cuestionar, que con cierto reaccionismo es de, por favor, retrocedamos a los viejos escuelas de valores familiares que este gobierno trata de imponernos, porque ustedes están muy sueltos, están muy de izquierda, están muy progresistas, la verdad que esto se está perdiendo, incluso acá, tan alejado del mundo civilizado, tienen un tremendo prostíbulo que le da alivio carnal a todos los visitantes que están acá. No me parece, dice el cura, y por supuesto, como en la película de La Misión, fue a hacer patria al lugar menos indicado por los discursos que él tenía que ofrecer. Sucedió lo lógico, sucedió lo que se repitió en muchos lugares de esa nación, y es que este cura fue asesinado de la manera más sanguinaria y cruel, en donde los machetazos no faltaron y donde finalmente su cuerpo prácticamente desnudo por la espalda es arrojado sin, como se diría, cristiana sepultura. O sea, este hombre va a predicar a un grupo de personas enojadas, enfurecidas, de izquierda, mayoritariamente ateas, contra el poder imperante, y
esa fue la suerte que corrió para este cura. Se inicia así, Monty, el inicio de una maldición que no se detiene acá. Claro, y ahí parte esta historia urbana, digamos, esta creencia de que algo habría hecho el cura antes de morir, palabras que habría dicho que generaron esta maldición. No sé si las podemos pasar a revisar de inmediato para que sigamos esta línea. Sí, mira, de hecho, está parafraseando a Jesús. Esto es una frase de Jesús. Ah, mira. Sí, no quedará piedra sobre piedra de armero. Claro, no de armero, pero no va a quedar piedra sobre piedra respecto a los templos de las iglesias que de alguna manera lo mandaron en aquel momento a la cruz a Jesús. Claro, me parece que siempre la Iglesia Católica a lo largo de los años y desde su existencia ha tratado de hacer este intervencionismo muy ligado a los grupos de poder, a los gobiernos, ¿cierto? Siempre. Para cambiar ciertas costumbres y ciertas prácticas o creencias de zonas que van en contra de lo que a ellos les conviene finalmente, o como ellos entienden cómo debe ejercerse el poder y esta supremacía, ¿cierto? Son amigos de estas del instituciones orden, que siempre quieren controlarlo todo. Entonces, cuando ven grupos disidentes que piensan distintos, que se atreven un poco más, que tienen ideas más liberales, siempre la Iglesia ha tratado de acallarlos y manejarlos. Sin ir más lejos, cuando hablamos del capítulo de Cristóbal Colón el año pasado, era un poco la misma lógica, ¿cierto? De llegar con esta idea del catolicismo a un continente en donde no conocían de esta religión. Las matanzas que se hicieron en Sudamérica en el nombre de Dios son... y con ello toda la destrucción y el daño y las vidas que cobraron. Entonces, me parece que estas cosas ya deberían quedar de ejemplo para que no se vuelvan a repetir nunca más en la vida. Ahora, sí es importante, antes de entrar de lleno a la maldición, que es demasiado interesante, Qué impresionante. poner en contexto que sí, la Iglesia siempre ha perseguido al que piensa distinto. Pero parece que este padre, en general, Pedro María Ramírez, tenía, según todos los testimonios, prácticas que eran ya bien demenciales, por llamarlo de alguna forma. Sí. De hecho, según varias notas que leí, mucha gente decían que él literal perseguía a todos los que pensaban distinto a él. Él hacía divisiones bien bizarras en torno a la Iglesia entre los que eran conservadores como él y los que eran un poquito más... se me fue la palabra. Liberales, muchas gracias, sí. Iba a utilizar ahora equivocada. Más liberales. Entonces, que hacía diferencias y eso efectivamente hacía que chocara mucho. Sí, era un separatista. Que existía mucho problema. No era como el curita que venía a decir, oye, ojalá tú te acerques a la iglesia. No, era o te acercas a la iglesia o básicamente te vamos a despojar de acá. Y dividía el pueblo. Lo dividía absolutamente en un pueblo que era liberal de nacimiento. No era un pueblo. Tenía las de perder el hombre. Y si bien hay muchas teorías que hablan de que tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Y esta especie de pugna que se generó en Colombia, de lucha entre liberales y conservadores, ahí como que toda la gente se enojó y se aprovechó a vandalizar y asesinar a este padre, con lo cual no estamos de acuerdo, por supuesto. Hay otra historia que acompaña a esto, que habla de una especie de venganza, que, ojo, es como distintas antesalas para una misma maldición, que de hecho esto lo cuenta en el año 2009 una persona que dice haber sido testigo de todo eso, que habla con un medio internacional, y él cuenta que dentro de esta actividad era muy común de que el cura, cuando encontraba que las mujeres no estaban vestidas de forma adecuada para ir a la iglesia, él las expulsaba. Sí. Paraba la misa y las expulsaba. Algo que, perdón, hasta el 2005 acá en Chile también pasaba. Entonces tampoco... Alguien echaron por ahí con minifalda. Okay. De hecho, acá en Chile le echaron de una iglesia. No sabía eso. Bueno, pasó que en una misa X, este padre habría parado la ceremonia y le habría dicho a una chica que estaba con un escote que se fuera. Y esta chica que venía de Francia, que era una vida mucho más abierta de mente. Sí, pero estaba en otra. Yo no me voy a ir, me quedo acá. Bueno, dicen que el cura se acercó a ella, la agarró del brazo y la empujones la saca de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Ella era pareja, era mujer de un doctor. Y según este testigo, él escuchó que cuando empieza esta revuelta social por la muerte de Gaitán, esta lucha, ¿cachai? Este doctor les dice, vayan a asesinar al cura, como en parte de venganza. Y ahí habría sido otro inicio, de alguna forma, de una misma maldición, pero que acá, más que por la rabia y que solo sea conservador, habría sido una venganza por el maltrato que le habría dado a su mujer. O la gota que derramó el vaso. Claro. Este hombre... Pero va a poner en contexto que no era como tan blanca paloma, perdónenme. No, por supuesto. Pero digamos, no se merecía la muerte, sin duda. No, claro, o sea, hay que entender, digamos, que el padre Pedro había sumado una serie de comportamientos donde tenía este pueblo dividido y que hay varias gente que ya le tenía ganas. Ahora, este acto de violencia extrema contra él
surge porque de cierta manera él simboliza y representa al gran enemigo estatal prácticamente en ese momento contra aquellos que quieren surgir desde sus propias ideas en una época de cambio y donde los poderes fácticos no lo permiten, digamos. Trae el asesinato de quien era candidato a la presidencia y que simbolizaba esto, claro, que los iba a sacar a... Era una traición, entonces digamos, era un enemigo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no quedó así. El pueblo... Esto no existe realmente en la práctica, pero en Armero se hizo prácticamente una excepción. Excomulgaron al pueblo, vale decir la iglesia, ya casi por una orden, una ley consuetudinaria, donde están todos de acuerdo, deciden no volver a mandar a un sacerdote. Uno dice, bueno, lógico, mira lo que le pasó a este, si mandamos a otro puede correr la misma suerte. Fue un poco más que eso. Es como que dijeron, este pueblo queda fuera del manto de Dios. O sea, que pase con él lo que digamos, Satanás, que se ha tomado, digamos, esta potestad, haga lo que quiera con él. Y de repente el obispo de Ibagué, en ese mismo año 1948, dice, no, esto no es simplemente tan fácil como que quitamos nuestra voluntad de participación divina en el pueblo, sino que levanta las siguientes palabras. Lo que van a ver ahora es un extracto de una larga encíclica que se manda a él contra el pueblo de Armero. Y atención con lo que habría de ocurrir en 1985, porque en el año 48 él dice, el obispo, no los liberaré ni del rayo, ni del terremoto, ni de la muerte repentina, porque allí fue vertida la sangre del inocente. Esa sangre se convertirá en maldición y me causa náuseas la ciudad que rebosó la copa de la abominación. Habla terremoto, rayo, muerte repentina y, bueno, parte del color rojizo que cayó por la ladera hasta casi parece calzar a la perfección con estos ríos de sangre que él dice que se derramaron producto del inocente y que ahora vuelven a cobrar venganza. Llama la atención que un obispo en su potestad decida a todas luces lo que hace es levantar una maldición contra un pueblo. O sea, por último puede decir, lo lamentamos mucho, perdona a los ciudadanos porque no sabemos lo que hacen. Claro. No, él edifica, decreta, como se diría actualmente, una maldición contra todo un pueblo, la furia de Dios. Y ojo que ahí yo creo que pusimos un extracto, como bien tú decías, Alfate, es una maldición extensa, cada palabra más grave que la otra, y solo poner un contexto, cuando matan al cura Monti, al padre Pedro, ¿cierto? Lo apuñalan por la espalda, y no le dan, en el pueblo no le dan santa sepultura, por decirlo de alguna forma. De hecho lo tiran como al inicio del cementerio desnudo, lo dejan tirado como en esta especie de venganza, y quienes lo acogen y lo tratan de dar una santa sepultura son las prostitutas. ¿De cuál ese cura había renegado en algún momento? Sin lugar a dudas, son las únicas como que tienen esa humanidad de decir, no sé, le vamos a poner una florcita, qué sé yo. Bueno, año 85, lo único que no se inundó, lo único que no terminó como por desastre fue el ingreso al cementerio, que es donde tiran el cuerpo de este cura, de este padre en 1948, y además el sector clásico de las prostitutas. Son las únicas dos partes que de alguna forma nos inundan. Entonces ahí uno dice, mira, como que parece que sí la maldición tiene un sentido. Claro, lo que pasa es que la historia va a cobrar sentido en cada persona y le va a resonar de una manera distinta según las creencias propias de ese individuo. Porque si algunos son mucho más apegados claramente a la religión católica, le podrían dar ese sentido. Ahora, la reacción del obispo igual fue como bien vengativa, considerando que estamos hablando de una institución que busca la paz, la conciliación, y ante un evento brutal como es el asesinar a una persona, que eso, independiente que sea o no miembro de una iglesia, siempre la muerte de una persona es dolorosa, más si es ante una brutalidad como esa, en un tumulto y de esa forma tan trágica. Igual son personas, no nos olvidemos de eso. Pero llama la atención también esa como venganza, ¿cierto?, de una entidad que se supone busca la paz y busca la unión, por muy doloroso que haya sido ese hecho. Pero fíjate que en el año 86 llega el Papa Juan Pablo II a Armero, cuando estaba toda esta zona destruida, ya todavía con el barro, ¿cierto?
y llega como con este fin de la reconstrucción espiritual y llega de inmediato a esta cruz, como tú dices, Mike, una cruz blanca que elevaron, claro, que es como un simbolismo, como un memorial para toda la gente que murió en ese lugar. Y los relatos de la época dicen, el Papa llegó directo a arrodillarse a la cruz y empezó a orar por toda la gente que perdió la vida, oraba por una próxima y una pronta recuperación social de las viviendas también. Entonces, pucha, yo siento que la cultura colombiana está como bien dividida en cuanto a creencias. Por ahí ayer quizás encontré un documento que hablaba de que aún existe un poquito más de un 50% de católicos en Colombia, y de ahí se desprenden otras religiones como los evangélicos, los protestantes, ¿cierto? Pero igual la esencia latinoamericana es de mucho creer. Sea o no la católica la religión que predomine, somos muy creyentes en cosas en general, ya sea la naturaleza, sobre todo no sé. Colombia. Claro. Sí, ahí estamos viendo la cruz justamente. Ahora, que hoy es símbolo de la tragedia. Digámoslo que este acto no sirvió de mucho, porque ya revisaremos, digamos, que esta maldición o almas en pena en ese lugar, producto de esta muerte repentina, de lo que algunos llaman como una certera y efectiva maldición de parte de la Iglesia, estaría funcionando ahora. Monty decía que obviamente Latinoamérica tiene una fervorosa creencia por las religiones cristianas en sus distintas divisiones, pero Colombia en particular, a propósito, digamos, de toda la llegada de esclavos y de otras culturas, tiene un abanico un poco más grande que Chile, por ejemplo, respecto a creencias paranormales, que es lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con santerías, por ejemplo, con el hecho de maldiciones. Muchas personas, incluso de alta alcurnia, así de muy buena cuna, como se llamaría, tienen sus brujos de cabecera. O sea, nosotros en este programa conocimos algunos de ellos, digamos, en donde incluso venían a visitar a dirigentes políticos de Chile y que la tuvimos acá en algún momento. Entonces, la brujería era parte de las élites, de hecho. Absolutamente. No era de acceso... Claro, entonces aquí pareciera que se convocó quienes creen en la energía, lo que es innegable, digamos, que es lo que realmente somos, finalmente energía manifestada. Aquí parece que algo pasó. Uno, por el resultado de que las prostitutas no fueron tocadas en esta tragedia, ni tampoco el cementerio, que basta ver el mapa, que pareciera que es como el punto claramente que mayor debió haberse afectado, y casi podría decir uno de manera milagrosa, todos los sedimentos que corrieron, digamos, por las faldas del cerro, casi explícitamente se dedicaron a rodearlos para no tocarlos. Y que después, porque lo estamos viendo de nuevo, o sea, finalmente la parte que es roja, donde está Armero, y la parte central, que es donde debiera venir, pero de frentón, no es tocada por esta caída. Ahora, repitiendo lo que dice el obispo, sumado a las últimas palabras del padre Pedro, es donde aquí no va a caer piedra sobre piedra, y el otro diciendo que el rayo, el terremoto, y de forma inusitada, así, de la palabra que dice es la muerte repentina, fue exactamente lo que sucedió. A esto hay que sumarle algo que ya vamos a ver, es que los registros paranormales de video, donde han ido canales de televisión con su editorial de noticias de distintas partes del mundo, incluido, digamos, programas chilenos, han hecho registro precisamente de los misterios que ahí siguen sucediendo. Ahora, claro, uno dice, ya, empieza a calzar todo. Más allá de que calce o no calce, ya las palabras del obispo son aterradoras. Sí. Como que uno con eso ya puede pensar en la maldición. Hay muchos reportajes, muchas cosas, todos concuerdan en que las palabras del obispo son 100% reales. En lo que hay ciertas dudas es en las palabras finales del padre Pedro. Hay algunos que dicen que no, que al contrario, él como que dijo, los perdona a todos. Ya como que está difícil igual. Muy difícil, o sea, sobre todo con la característica. Lo que decía en misa ya... Pero por eso se le atribuye como históricamente, a pesar de que cuando se hacen los guías turísticos y todo hablan de las dos cosas, lo del obispo es clave. Eso es realmente clave. Y esa es como la maldición que se lanza sobre, no una persona, ojo, porque uno dice ya, Colombia, harta brujería, harta magia, ¿cierto? Ya, a lo mejor una maldición sobre el grupo específico que mató al padre. Ya, a lo mejor hasta ahí te la puedo llegar a conceder. Pero acá se hace algo que yo, corrígeme si me equivoco, Salfate, no hay registro sobre una maldición a una comunidad completa. Ni siquiera la gente es como, ya te maldigo a ti y a tu descendencia, es el lugar. Sí. Es como todo lo que va a pasar en este sector, todo lo que llega a crecer en este lugar, no va a poder seguir viviendo, porque va a terminar siendo destruido. Cuando se habla de
estas llamaradas rojas, ¿cierto? De piedra sobre piedra, si es que efectivamente son reales esas palabras. No estamos hablando de vamos a destruir una construcción, no. Es cada construcción que se intente levantar en este lugar, eso va a ser destruido. Sí, de hecho, es como una maldición de por vida. Lo que tú dices, por ejemplo, en las guerras medievales, Inglaterra trataba de apoyarse, digamos, contra los franceses generalmente, a propósito de las diferencias anglicales que había ahí para lanzarse maldiciones. Durante la Segunda Guerra Mundial también se hacía lo mismo contra Hitler, que él devolvía otras cosas. Lo que quiero decir es que en estas grandes cabezas de poder hay una fervorosidad tremenda frente a su concepción de la religión. Y ellos se sienten, de un lado o de otro, ayudados no por Dios. Sin ir más lejos, la batalla el abrazo de la batalla de Maipú hoy día está coronada en esa comuna por un templo votivo a la Virgen del Carmen, porque no es que se le ocurrió darle las gracias, sino que se adjudica de que hubo una ayuda de intervención divina muy particular para que el ejército chileno pudiese ganar, y que con manifestaciones de los cuales varios pudieron ser testigos. Entonces, estamos hablando de un área... A este nivel de pública, hacer una maldición casi con publicidad, de esta forma. Sí, yo no recuerdo que la iglesia se haya lanzado... con enemigos de la iglesia sí, pero contra un poblado que finalmente atentó contra la vida de un cura. Contra niños, contra mujeres, contra hombres, se fue el chancho. O sea, yo creo que el Vaticano, digamos, no creo que haya estado de acuerdo con lo que dijo el obispo, y por eso Juan Pablo, de cierta manera, va a reparar eso. O sea, acuérdense, Juan Pablo hizo dos cosas: pidió perdón, bueno, bastantes centurias después por la Inquisición. ¿Cuántas personas mataron? Y confesa a la fuerza, o sea, te quemaban para que confesara y después, hoy confesó, hay que matarlo ahora. O sea, olvídate. Y también trató de hacer lo mismo cuando se arrodilla frente a la cruz en tanto la tragedia de Armero. Pero es por la tragedia, no por la maldición. Yo siento que no es por la... interesante. Tal vez el gesto de la maldición es el 2017, claro, cuando pero como te decía, declaran beato al padre, el Papa Francisco. Sí, tal vez ahí puede haber un simbolismo. Puede ser, pero acuérdate que ellos no mandaron más cura, que uno dice, bueno, obvio, si mandan otro lo van a volver a matar. No, pueden haber mandado uno más buena onda con la creencia general de ahí. Terminaron excomulgando. Eso tampoco, la iglesia no tiene esa facultad, no debiera hacerlo. Fue como cuando excomulgaron al filósofo Spinoza, por ejemplo, en donde el dicho contra él es maldito al amanecer, maldito cuando te levantas, maldito cuando te acuestas. O sea, eso sea la iglesia contra alguien. O sea, era como que Dios te saque, pero de toda posibilidad de ayuda, si ándate al infierno luego. Eso fue lo que hizo el obispo. Es casi como, yo no sé si eso existe dentro de su formación, pero así como tienen el poder de bendición, porque los curas se adjudican eso. O sea, yo te puedo bendecir, puedo bendecir a alguien. Entonces, si yo puedo bendecir, ¿puedo maldecir? Según algunas escuelas religiosas subculturales, sí. Entonces, lo que aquí hizo, por lo menos que haya esto tenido que ver, pero lo que hizo a sabienda el obispo fue tirarle una maldición a propósito de sus propias creencias. Y parece que resultó. Pero imagínense, o sea... Es terrible lo que hizo. Es tremendo, porque independiente de la religión, yo creo que las palabras y la mala onda, como lo conocemos, ¿cierto?, más popularmente, las malas ondas, las malas vibras existen. O sea, no hay que ser creyente en ninguna religión para que una persona con malas intenciones pueda ser capaz una genkidama de mala onda. Y lo otro también que llama la atención es el miedo que... No sé si ahora, quizás en menos grado, pero en esa época, sobre todo, el miedo que infundía la Iglesia Católica. Y muchos creyentes también que se guiaban al pie de la letra de lo que proponía la Iglesia, porque si no sentían que se iban a ir al infierno, que lo iban a pasar mal, que iban a tener una vida de desastres y de miseria. Mientras había otro grupo que no creía en eso y que se elevaba frente al poder porque no creían en esos preceptos. Entonces también el control de la iglesia para poder dominar las masas siempre ha sido súper potente.